Hermano, Dios te bendiga, que tengas un lindo y bendecido día. Quiero compartir contigo una palabra de parte de Dios, una enseñanza, una meditación de la palabra de Dios, que se encuentra en Génesis 2, del 18 al 24, ¿verdad? Me acompaña en la lectura bíblica. La palabra de Dios se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, ¿verdad? Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. 19. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo les había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. 20. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. 21. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño sobre Adán, y mientras éste dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. El 22. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. 23. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Y el 24. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Hermano, que sea el Espíritu de Dios guiándonos. Le presentamos este tiempo a Dios para que sea Él hablándonos a través de su palabra, que sea Él edificándonos a través de su Espíritu Santo, que sea llevándonos al arrepentimiento si estamos equivocados en muchas maneras de lo que vamos a hablar ahora, que sea Él confrontándonos a través de la palabra, ¿verdad? Y sobre todo que sea glorificado el nombre de Dios a través de esta enseñanza, que podamos edificarnos mutuamente, porque tanto yo necesito edificarme, aprender, corregir mi vida delante de la palabra de Dios, delante de la presencia de Dios, ¿verdad? Todos los días de mi vida. Hoy quiero hablar con ustedes acerca del matrimonio. Un tema que en muchos lugares se habla nada más, pero no se profundiza, ¿verdad? Ok, el matrimonio. Vamos a hablar acerca del matrimonio y vamos a estar hablando acerca de unas funciones que tenemos como esposos y también las esposas, ¿verdad? Cuando pensamos en el matrimonio, solemos enfocarnos solamente en los aspectos románticos, de lo que implica una relación de amor, de jurarse amor eterno y vivir felices para siempre, ¿verdad? Pero, aquí viene el pero. Aquí viene el pero. Podemos ver que Dios fue quien estableció el matrimonio. Dios fue quien estableció el matrimonio. Dios, al ver que Adán estaba solo, hizo una compañera, ¿verdad? Como leíamos en Génesis, en sus propias palabras, una ayuda idónea para el hombre, ¿verdad? Al ver a Adán se llenó de gozo, como cuando nosotros conocimos a nuestras esposas, ¿verdad? Estábamos gozosos, alegres, porque habíamos encontrado esa mujer que tenía química con nosotros, ¿verdad? Porque no creo que nadie se case sin sentir algo por otra persona, ¿verdad? Entonces Adán se llenó de gozo, ¿verdad? Y la llamó hueso de mis huesos y carne de mi carne. Por tanto dejará el hombre, decía, a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne, dijo Dios, ¿verdad? No podemos negar que en la vida es muy importante tener a una persona que nos ayude a tener una nueva perspectiva para resolver ciertas situaciones que se nos complican a nosotros en el diario vivir, ¿verdad? Bien dice el dicho que dos cabezas piensan mejor que una, ¿verdad? Pero ser una sola carne va más allá de solo estas situaciones temporales. Va más allá.
En la actualidad estamos viendo un gran porcentaje de matrimonios que terminan en fracasos y llaman nuestra atención, ¿verdad? Porque según las estadísticas oficiales, mira, te voy a leer unas estadísticas oficiales, ¿verdad? Más del 50% de las parejas se divorcian. Es algo que tenemos que meditar nosotros hoy en día, ¿verdad? Este número podría ser interpretado en dos formas, ¿verdad? Que la misma institución del matrimonio no funciona, o que aquellos que toman parte en conformar estos matrimonios que no tienen éxito hacen las cosas equivocadamente. Y déjame decirte que somos nosotros los que hacemos las cosas equivocadamente, porque el matrimonio fue algo que Dios instituyó, que Dios estableció. El matrimonio viene de parte de Dios, entonces el matrimonio no puede estar mal. Lo que hacemos las cosas mal somos nosotros, porque no nos basamos bajo la palabra de Dios, ¿verdad? Miramos, aquí en Estados Unidos, de cada 100 parejas que se divorcian, 73 citan como una de las razones a la falta de compromiso de su pareja. Oiga bien, 73 de 100 parejas que se divorcian, 73 dicen que es por falta de compromiso mutuamente, ¿verdad? No solo de una parte, sino de tanto hombres como mujeres, ¿verdad? También de otras 100 personas, 56 se divorcian o se separan porque pelean mucho. Porque pelean mucho. Escuchemos. Dice que de otras 100, 55 se separan por infidelidad, por ser infieles, tanto hombres y mujeres, ¿verdad? Esto no solo es de un solo lado, es de ambos lados. Y dice que de otras 100, 44 citaron que la falta de igualdad en la relación es la que lleva al divorcio, es la que lleva al fracaso. Ok, entonces está muy claro que no es el matrimonio el malo, en sí es la conducta de las personas en el matrimonio la que causa la separación hoy en día, ¿verdad? No es el matrimonio, porque el matrimonio lo estableció Dios y todo lo que Dios hace lo hace perfecto, ¿verdad? La realidad es que si tan solo vemos nosotros el matrimonio como cualquier organización social, cada miembro del matrimonio tiene funciones que cumplir para el éxito tanto de la relación como para el emprendimiento como parejas, para avanzar en la vida como matrimonio, ¿verdad? Cada uno tenemos una relación, cada uno tenemos una función, tanto el hombre como la mujer tenemos una función que cumplir dentro del matrimonio, ¿verdad? Pero el matrimonio va más allá de eso. Es diseño divino, algo creado por Dios para el propósito eterno, para que el matrimonio exista para siempre, que se cumpla en la tierra. El propósito ya fue establecido por Dios, como te decía. Pero es algo que fue creado, un diseño divino de parte de Dios, que tiene que existir siempre, hasta el final, ¿verdad? El propósito de Dios al crear el matrimonio no es para que estemos separados, para que nos juntemos y nos separemos. No, es para estar siempre, para que el propósito sea establecido en la tierra, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que expresar nosotros como matrimonios? Nosotros tenemos que expresar a Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es quien tiene que ser expresado en cada relación, en cada situación, en cada persona en esta tierra, ¿verdad? Que Cristo se exprese a través de nuestro matrimonio, que se manifieste por medio de nosotros, de así gobernar la tierra, ¿verdad? Y extender el reino de Dios. Recordemos que todo lo que nosotros hagamos, ya seamos una sola persona o ya seamos un matrimonio o una familia, es para que el reino de Dios avance, es para que se exalte el nombre de Cristo Jesús. Es el único nombre dado a los hombres, ¿verdad? Sobre todo nombre, ¿verdad? Pero hemos fallado nosotros en su cumplimiento. Tenemos que aceptar
porque no llevamos adelante la función asignada por el diseñador. Tenemos que aceptar que nosotros nos hemos equivocado. Tenemos que aceptar que hemos fallado al no cumplir las funciones que nos asigna el que nos diseñó. No hemos cumplido las funciones que nos asigna el que diseñó el matrimonio, que es Dios, ¿verdad? Entonces, ¿por qué te digo que no hemos cumplido? ¿Por qué? Porque hemos creído más a los engaños del sistema por medio de modas sociales y culturales. Hemos creído más a lo que el mundo nos dice acerca del matrimonio que lo que nos dice Dios acerca del matrimonio. Ahí hemos fallado en gran manera nosotros, ¿verdad? Pero te hago la pregunta, ¿entendemos que Dios diseñó el matrimonio? Hoy en día hemos entendido que Dios fue quien diseñó el matrimonio. Te invito a que sigas escuchando y a que sigamos aprendiendo a través de la palabra, ¿verdad? ¿Aceptamos que la mujer es ayuda idónea para el hombre? Pero ¿qué tipo de ayuda idónea es para el hombre y la mujer? Vamos a aprender a través de la palabra el tipo de ayuda idónea y cómo Dios diseñó el matrimonio, ¿verdad? Para esto vamos a ir a Efesios 5, del 23 al 27, ¿verdad? Dice de la siguiente manera: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra de Dios, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Aleluya. Que gloria a Dios, ¿verdad? Gracias, Señor. Tenemos que entender, hermanos, algo muy importante en el matrimonio, que tenemos que reflejar a Cristo en este. En todos los matrimonios se tiene que reflejar a Cristo. En cada uno de los matrimonios, ya sea dentro de las iglesias o fuera de las iglesias, se tiene que reflejar a Cristo Jesús. No podemos nosotros estar reflejando otra cosa que no sea Cristo. En los matrimonios tenemos que reflejarlo. Cristo murió por cada uno de nosotros, aún sabiendo que somos malos, que somos imperfectos, que somos insatisfechos, que somos difíciles de carácter, con distintos temperamentos, distintas ideas, distintas maneras de ver las cosas, etc. ¿Verdad? Somos distintos, somos diferentes. Estamos unidos en una sola carne por medio del matrimonio, pero tenemos ideas distintas. Tenemos maneras de pensar, maneras de ver las cosas diferentes. Tenemos diferentes caracteres. Todo eso tenemos que entenderlo nosotros, ¿verdad? Y por todo eso murió Cristo por nosotros. Todo eso lo llevó en la cruz también. Toda indiferencia Cristo la llevó en la cruz también. Toda mal carácter Cristo lo llevó en la cruz también. Tenemos que entender, ¿verdad? Todo lo hizo por amor. Si nosotros logramos entender lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz, nosotros lo tenemos que hacer por nuestras propias parejas también en casa. La cosa sería muy diferente si nosotros empezáramos a hacer así como Cristo hizo por nosotros. Si nosotros en nuestros hogares empezáramos a tener esa mente de Cristo, esa mente cristocéntrica, a pensar como Cristo Jesús, a actuar como Cristo Jesús, a hablar como Cristo Jesús en nuestros matrimonios, a dirigirnos como Cristo Jesús, a enseñar como Cristo Jesús, a corregir como Cristo Jesús, sería muy distinto. Habrían menos divorcios, habrían menos infidelidades, habrían menos separaciones por falta de igualdad de género, como tú quieras llamarle. Habrían menos divorcios por peleas. ¿Por qué? Porque Cristo viviría dentro de tu matrimonio, ¿verdad? En este pasaje de Efesios podemos ver en primera instancia nosotros, ¿verdad?
que aquí se nos presenta un orden funcional dentro del matrimonio, un orden funcional. Si tal orden no existiera, el matrimonio sería una especie de anarquía, algo sin ley, algo que se va a basar como ellos quieran hacerse. Y es lo que se basa hoy en día el matrimonio. Un matrimonio que no es bíblico, un matrimonio que no es cristocéntrico, se basa por sus propios conocimientos, por su propia manera de pensar, se basa por sus expresiones, se basa por sus enojos, se basa por sus codicias, se basa hasta por sus lujurias, ¿verdad? Entonces, tenemos que entender nosotros que el matrimonio no es anárquico, o sea que sí es ley. Si hay una ley dentro del matrimonio que tenemos que cumplir diferentes funciones, tanto esposos como esposas, ¿verdad? Y el resultado final sería caótico si no hubiera una ley dentro del matrimonio. El que lo diseñó estableció también una ley dentro del matrimonio, y es lo que aquí en Efesios nos está dando a entender en primera instancia, ¿verdad? Entonces, es un hecho que si el matrimonio es una entidad, debe existir un orden funcional de por medio, y ese orden lo da el que lo creó, lo da Dios. Tiene que haber un orden. Para todo hay un orden en tu vida y está establecido por parte de Dios. Para el matrimonio hay un orden que se tiene que llevar, tanto hombres y mujeres, un orden que te va a llevar a un matrimonio estable, a un matrimonio bíblico, a un matrimonio duradero, porque como hablamos al principio, el matrimonio fue creado para que dure toda la vida, no para que dure un tiempo o para que dure cuando tú quieras divorciarte. No, tenemos que entender que si Cristo está dentro de nuestro matrimonio, estaremos caminando de la manera que Cristo quiere que caminemos, ¿verdad? Eso es algo muy importante. Es Dios quien determina, hermano, las funciones puntuales para los esposos, para la esposa, porque el matrimonio lo diseñó Él. Y nosotros no tenemos que andar buscando tanto a entender lo que Él diseñó, sino que tenemos que obedecer lo que Él diseñó, ¿verdad? Entonces, si nosotros decimos confiadamente, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, entonces Cristo tiene que gobernar tu matrimonio también. Cristo tiene que gobernar tu familia también. O es que vamos a morir solo para las cosas que a nosotros nos conviene y decir que Cristo vive en nosotros, pero solo para que nos conviene. No, es para todo. Ya no te enseñoreas tú de tus propios pensamientos. Ya no te vas a enseñorear tú de tu esposa. No te vas a enseñorear tú de tus hijos. No vas a quererte tú el mandamás. No. Hay funciones y las vamos a ir viendo ahorita en adelante, ¿verdad? Ahora, ese orden no es jerárquico, como te decía, sino funcional y servicial. No es que tú sos un mandón, o no es que tú vas a ser mandona en tu matrimonio. No es que van a hacer lo que tú digas o se va a hacer lo que yo diga. No, tiene que haber un orden funcional para cada hombre, un orden funcional para cada mujer. Dios lo diseñó. Aquí se nos está hablando aquí no se nos está hablando, de quién es más capaz, o de que quién tiene más intelecto, o quién tiene mayor madurez en lo espiritual. No, no se trata de una competencia. El matrimonio tenemos que verlo más allá de una simple relación romántica, más allá de vivir felices para siempre. No, hay funciones dentro del matrimonio. Por eso es que muchos matrimonios fracasan, porque no nos basamos primeramente en lo que es la Biblia, en lo que el que lo creó nos está enseñando. No nos vamos y miramos las funciones de cada matrimonio, cómo tienen que ser mis funciones, cómo tienen que ser las funciones de mi pareja. No, pero si nosotros nos vamos a tener siempre una competencia entre maridos y mujeres de quién dice la verdad, y que yo no te voy a seguir porque eso te estás diciendo está mal, que yo no te voy a seguir porque esto no. No, si todos nos basamos a lo que Él dice la Biblia y lo que Cristo es en nuestra vida, entonces el matrimonio va a andar solo. ¿Por qué? Porque Cristo es quien va a ir delante de ti y de tu esposa, o viceversa, ¿verdad?
Entonces, entre el hombre y la mujer no es competencia para ver quién es mejor que el otro. No, esto no se trata de querer ser yo mayor que mi esposa o querer ser tú mayor que tu esposo. No, no se trata de eso. No se trata de eso. Tenemos que entender lo que Dios quiere explicarnos a nosotros a través de su palabra, ¿verdad? Aquí se está presentando el orden que Dios mismo se encargó de ponerle al matrimonio que Él diseñó. Es como hablaba anteriormente en otros mensajes, que cuando Dios te creó, Dios también se encarga de cada aspecto de tu vida, de cada detalle de tu vida. También Él creó el matrimonio. Entonces Él tuvo el tiempo para dedicarse a hacer cada detalle del matrimonio, cada función que tiene que llevar tanto el hombre como la mujer, ¿verdad? No se trata de una cuestión cultural o de modas o de que la época o lo de que el mundo me dice esto ahorita y tengo que hacerlo. No, no se trata de eso. Algunas personas hoy en día aluden de seguro al mundo, que van a ir cambiando cada día más, pero la palabra de Dios me enseña a mí algo, que la palabra no cambiará. El cielo, la tierra pasarán, pero la palabra de Dios no pasará. Entonces el matrimonio siempre sigue con sus mismas funciones que estableció Dios desde el principio, ¿verdad? Tenemos que entender nosotros que la palabra no va a pasar. Las modas de este mundo van a pasar, pero no son modas para nosotros. No, las modas y las culturas de este mundo no pueden decirme a mí cómo tengo que llevar mi matrimonio. El único que puede decirte a ti cómo llevar tu matrimonio es Dios, porque Él lo creó. ¿Y cómo te lo va a decir? ¿Cómo te lo va a explicar? A través de la palabra de Dios, a través de su palabra. Deja que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, te ministre y te lleve, que te redarguya. Seamos humildes y entendamos que Dios es el único camino para que nuestro matrimonio no fracase, para que no venga separación, para que no hayan más niños con padres y madres separados. Tenemos que entender que Cristo murió por nosotros en la cruz, y el amor que Cristo reflejó en la cruz es un amor sin ver beneficios propios. Tenemos que cambiar esa mentalidad, tener una mentalidad cristocéntrica nosotros en nuestra vida. Ya no buscar tus propios beneficios, sino buscar los beneficios de tu cónyuge. Si tenés hijos, ya buscar los beneficios de tus hijos. Eso tiene que hacerte feliz a ti. Eso hizo feliz a Cristo Jesús. Eso hizo feliz a Dios. Buscó los beneficios de nosotros, no buscó los beneficios de Él mismo. Si Cristo hubiera buscado los beneficios de Él mismo, no hubiera muerto en la cruz. Pero no, murió en la cruz para que nosotros fuéramos los beneficiados. Y si Cristo es el cabeza de la iglesia y a nosotros la Biblia nos manda a ser cabeza de nuestras esposas, nosotros como hombres tenemos que buscar también lo que Cristo hizo. Tenemos que buscar la felicidad de mi esposa. Tengo que buscar la felicidad de mis hijos. No poner primero mi felicidad. No poner primero mis beneficios. Porque Cristo vino para servir al mundo. Entonces, si nosotros somos sacerdotes de hogar, tenemos que servir a nuestra familia, no mandarla. Porque esto no se trata de ser un jerarca, de tener jerarquía sobre tu familia, no. Es de que Cristo hable a través de ti, que Cristo actúe a través de ti como sacerdote, ¿verdad? Tenemos que entender eso nosotros, que el matrimonio va más allá de un enfoque romántico. Es un enfoque romántico que le solemos dar, como decía al principio, ¿verdad? Que solo amor y que felices para siempre. No, esto se trata no de lo que la otra persona me pueda dar a mí, sino de lo que yo pueda darle a mi esposa. Si nosotros entendemos que primero tengo que hacer yo lo que me toca a mí, sin esperar que mi esposa haga lo que le toca a ella, ahí vamos a entender que Cristo está trabajando en nuestra vida. Porque tenemos que dar sin esperar nada a cambio. O vamos a dar bien por bien. Si tú estás recibiendo algo malo de tu pareja o tú estás dando algo malo, da el bien siempre. Da el bien sin esperar nada a cambio. Da el bien porque dentro de tu corazón te sientas en paz,
te sientas tranquilo, te sientas de la mejor manera, te sientas que Cristo vive contigo. Entonces, tenemos que entender que lo que yo pueda dar no tiene que ser por lo que me puedan dar a mí, en mi esposa, en la relación, como parejas, como matrimonio, ¿verdad? Jesucristo se revela en la palabra como el esposo de la iglesia, como les decía, ¿verdad? En esta bella expresión de la Biblia muestra la expresión natural del esposo hacia su esposa. Cristo como el esposo de la iglesia. Nosotros como esposos también tenemos que tener una expresión natural de amor hacia nuestras esposas. La Biblia nos manda a nosotros a amar a nuestras esposas. A ellas no les manda a amarnos a nosotros. Podemos ver lo que decía atrás. A ella les manda a respetarnos a nosotros, ¿verdad? Cristo amó siempre a la iglesia y la iglesia respetó siempre a Cristo. Nosotros se nos manda a amar hasta a nuestras esposas y ellas respetarnos a nosotros, ¿verdad? Tenemos que entender desde el amor que llega a entregar su propia vida presentándola. Entregó su propia vida presentándola a sí mismo en santidad. Qué hermoso misterio espiritual nos da esta pauta de la vida. Miremos a continuación. Vamos a hablar sobre varios temas, varios puntos que me gustaría enfocarlos en este momento contigo, ¿verdad? Vamos a hablar de 4 puntos, ¿verdad? Y el número 1, una pauta a seguir en nuestro matrimonio, una pauta para ver el misterio espiritual de amor que nosotros podemos dar, tanto hombres como mujeres dentro del matrimonio, ¿verdad? En nuestra vida, una pauta que nos va a llevar a tener un matrimonio bíblico, un matrimonio cristocéntrico, un matrimonio duradero, un matrimonio en paz, un matrimonio lleno de amor. ¿Por qué? Porque Dios, Cristo, viven en tu matrimonio. Tenemos que entender que Él diseñó el matrimonio y nos dejó funciones como hombres y como mujeres. Nos dejó muchas funciones. Y una de las funciones, como te decía, ama a tu esposa y ella te respete también a ti. Dios te manda a ti amarla, ¿verdad? Miremos el punto número 1, amor y fidelidad. Amor y fidelidad. La palabra de Dios afirma en varios pasajes de la Biblia. Podemos verlo en varios pasajes de la Biblia que Dios tiene un amor por nosotros enorme, un amor sobrenatural, un amor que va más allá de nuestro entendimiento, ¿verdad? Al punto de sacrificarse y sufrir profundamente por nosotros, por nuestras culpas. Y a través de eso darnos la salvación a nosotros. Es un amor que, wow, impacta profundamente mi corazón. Porque yo siendo malo, cuando estaba sin Cristo, vivía una vida desastrosa. Una vida que no agradaba a Dios. Una vida que no agradaba ni a mis propios padres. Una vida que no me agradaba ni a mí mismo cuando estaba solo en un cuarto, ¿verdad? Pero imagínate que de ahí, por esa vida que yo llevaba, Dios mandó a su Hijo a morir por mí. Ese es un amor tan fiel, tan puro, tan sincero de parte de Dios, que Dios lo sigue manifestando hoy en día para darnos la salvación. ¿Qué estarías tú dispuesto a hacer por amor? Te hago esa pregunta para que quedes meditando. ¿Qué estarías tú dispuesto a hacer por amor? Jesús en Mateo 28, podemos verlo, nos habla de fidelidad, mencionando que estará con nosotros todos los días, ¿verdad? Y estaré contigo, con ustedes todos los días hasta el fin. No habla de cierto tiempo, o no habla solo en las situaciones adversas, dice todos los días, ¿verdad? Ahora, así también tiene que ser en el matrimonio, así también tiene que ser en nuestra vida diaria. Somos una sola carne. El amor y la fidelidad tiene que estar en cada momento de nuestra vida. Tiene que estar en las circunstancias, tiene que estar en todas las dificultades, tiene que en todos los problemas que tengas como parejas. Tenemos que saber sobrellevarlos como una sola carne, como Jesús aguantó todo por nosotros.
Así tenemos que saber sobrellevar nuestras cargas también, ¿verdad? No es solo porque si tu esposo no te ama o no te refleja o tiene un mal carácter, tú como esposa no vas a venirte a someter a él. No, porque ahí estarías pagando mal por mal. Y la palabra nos enseña a nosotros a pagar bien por mal. Siempre lo he dicho y lo mantengo, que cuando tú contestas pasivamente, cuando tú respondes con tranquilidad, ya no hay más pelea que salga a resurgir, ¿verdad? Pero tenemos que entender nosotros que nosotros tenemos que empezar a hacer la parte que nos toca como esposos o como esposas, sin esperar que nuestro cónyuge o nuestra pareja las haga primero ella o él. No, ahí entenderemos nosotros muchas cosas. Ahí vamos a saber entender lo que Dios quiere realmente en nuestro matrimonio, ¿verdad? Amor y fidelidad. Amor en las buenas, fidelidad en las buenas. Amor en las malas y fidelidad en las malas. En cada problema que pueda tener, aún porque tu esposo tome malas decisiones, también tiene que estar apoyándolo, ¿verdad? Cuando toma buenas decisiones, también tiene que apoyarlo. Cuando hay malas rachas, cuando hay mal carácter, tienes que apoyarlo. Viceversa, tiene que apoyarse, porque el sol sale para buenos y malos. Sale para el carácter bien y para el que tiene el carácter mal. Sale para el esposo y también sale para la esposa. No es de creerse más espiritual que el otro, porque siempre una palabra sabia que me enseñaron a mí cuando estuve en la escuela de liderazgo formando, entonces me enseñaron a mí que el que entiende más lo espiritual es a quien más Dios le demanda. ¿Por qué? Porque tú ya has entendido muchas cosas en lo espiritual. Tú ya has entendido muchas cosas en el ámbito bíblico. Tú tienes una mente mayor, más abierta, entonces a ti te demanda más, porque tú tienes que poner en práctica lo que tú has entendido. Esto no se trata de creerse más. Esto se trata de amor, fidelidad. También otro punto que podemos ver, el número 2, perdón y sanación. Perdón y sanación. Fue la capacidad inmensa de perdonarnos Dios a nosotros, de extender su gracia inmerecida, de extender su misericordia que no merecemos todos los días, ¿verdad? Que Jesucristo creó ese puente entre Dios y los hombres. Jesucristo fue el único que creó ese puente, porque estábamos distanciados de Dios. Estábamos separados de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron, todos fueron destituidos de la gloria de Dios. Pero Cristo vino a hacer ese puente. Cristo vino a reconciliarnos a nosotros con Dios. Por eso es muy importante aceptar a Cristo Jesús en tu corazón, porque solo por medio de Él puedes reconciliarte. Solo por medio de Él puedes obtener el perdón del Padre. Solo por medio de Cristo. Es muy importante reconocer a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Reconocerlo con nuestro corazón y que Él vaya cambiando tu vida poco a poco. ¿Cómo? Sometiéndonos a su voluntad, sometiéndonos a su señorío, ¿verdad? Asimismo, el perdón y la sanidad del alma deben estar presentes en cada matrimonio, en cada relación de hombre y mujer. Una sola carne, constante y diariamente. Esto no solo se trata de un momento para pedir perdón, no, tiene que ser constante y dar diariamente. ¿Por qué? Porque diariamente nosotros nos equivocamos. Diariamente nosotros venimos y le oramos a Dios para que nos perdone nuestras equivocaciones. Pero la palabra nos enseña que si nosotros no perdonamos a nuestro prójimo, a nuestro hermano, Dios no nos va a perdonar a nosotros. El perdón tiene que estar en nosotros, el perdón y la misericordia. ¿Por qué? Porque el perdón y la misericordia lleva a una sanidad interior, lleva a un corazón sano, a un corazón que perdona constantemente, aunque lo maltraten, aunque le digan cosas que no van, aunque te vayan a decir cosas que no van ni vienen, aunque sea injustamente que te estén diciendo las cosas. En tu hogar, estamos hablando del matrimonio, también afuera, ¿verdad? Tiene que estar siempre el perdón en tu vida.
porque fue lo primero que Dios puso en nosotros, nos perdonó a través de Jesucristo. Cuando nosotros aceptamos a Jesucristo, lo primero que Dios hace con nosotros, nos perdona. Si quieres que tu matrimonio camine bien, si quieres que tu matrimonio vaya tomado de la mano con Cristo, sigue estos pasos: amor, fidelidad, perdón y sanación. Tienen que ir tomados de la mano. No solamente es decir que amas a tu cónyuge o tu pareja, pero no la perdonas por un mal carácter o por un mal día que haya tenido. No, tenemos que estar en las buenas y en las malas. Perdonarnos, tener un hábito de perdón en nuestra vida mutuamente, hombres y mujeres, conlleva un matrimonio sano. Van a ir sanando poco a poco toda herida que pudieron haber abierto en el pasado. Te lo digo yo, que yo infringí muchas veces todo lo que te estoy hablando, todo lo que te estoy predicando ahora, porque era muy diferente a lo que yo te estoy hablando aquí ahora. Yo era todo lo contrario a lo que te estoy expresando a través de esta palabra. Yo era una persona que maltrataba a mi esposa, una persona que golpeaba a mi esposa, una persona que mis hijos miraban cuando yo golpeaba a mi esposa. Maltrato físico, maltrato verbal, psicológico, emocional. La maltraté de muchas maneras. Pero solo Dios, solo Cristo Jesús pudo poner esa sanación en ella. Solo Dios pudo poner el perdón en ella. Solo Dios pudo restaurar nuestro matrimonio. Solo Dios es el único que puede hacerlo. Nadie más. Te invito. Te lo dice una persona que su matrimonio estaba completamente deshecho. Te lo dice una persona que Dios ha restaurado su matrimonio y que lo sigue restaurando poco a poco y que vamos caminando de la mano con altibajos diarios. Pero ahí vamos, aprendiendo de su palabra, aprendiendo de que solos no podemos hacer las cosas, de que tenemos que entender la guianza que Dios nos ha dejado en la Biblia, en la palabra de Él. Que Él creó el matrimonio, entonces Él nos tiene que dar las guianzas a nosotros. Y las funciones tanto para hombres y para mujeres. Otro punto muy importante, y el número 3, la oración. La Biblia nos enseña que Jesús es el único intercesor entre Dios y los hombres, ¿verdad? De la misma manera, la cabeza del hogar debe siempre enfrentar cualquier situación que acontezca de una manera frontal y total, cubriendo y apoyando siempre a su pareja en oración. ¿Cuánto tú oras por tu esposa hoy en día? Y aquí le hablo a los sacerdotes. ¿Cuánto tú oras por tu esposa? ¿Cuánto tú mantienes a tu esposa en oración? ¿Cuánto tú le clamas a Dios por tu esposa en oración? Como sacerdote, no solo es llamarte sacerdote y quererte llamar un jerarca, un mandamás dentro del hogar, o que yo mando en mi casa y que yo soy el sacerdote y tenés que hacer lo que yo diga. No, no se trata de eso el matrimonio. Tenemos que entender lo que no se trata de eso. El hecho de que la mujer sea llamada a someterse a su esposo, a respetar a su esposo, no quiere decir que ella es menos que tú. No quiere decir que ella la puedes pisotear como tú quieras. No. No. Esa no es la función de un hombre dentro del matrimonio, bíblicamente hablando. La oración enseña que Cristo Jesús es el intercesor, ¿verdad? La palabra de Dios lo enseña. Entonces, si Cristo Jesús, cabeza de la iglesia, nos representa a nosotros también como sacerdotes, cabeza de nuestros matrimonios, de nuestras mujeres, ¿qué hace Cristo por la iglesia? Intercede por la iglesia. ¿Qué hace Cristo por la iglesia? Nos ama. ¿Cuánto más nosotros tenemos que actuar como Cristo? Orar por nuestras esposas. Orar para que Dios siempre las tenga en cuidado, que Dios siempre las esté guiando con su espíritu. Amar a nuestras esposas sin esperar que ellas hagan su parte. Tenemos que entenderlo como hombres, como sacerdotes, que tenemos que estar siempre cubriéndolas a ellas, ¿verdad? Número 4, para ir terminando,
fortaleza y consuelo. Fortaleza y consuelo. El esposo siempre tiende a ser el fuerte, ¿verdad? Siempre tiende a ser el fuerte. No necesariamente en la forma física, pero sí debe tener fortaleza emocional y espiritual. El sacerdote de casa es el llamado a ser espiritual, a buscar constantemente a Dios. No quiero decir que la esposa no lo tiene que hacer, sí lo tiene que hacer, porque la esposa tiene que estar cubriendo a su marido también. La esposa también tiene que interceder porque su marido tome las mejores decisiones. Tiene que interceder para que su esposo esté siempre buscando a Dios. Siempre tiene que estar intercediendo por su esposo. Hay muchas mujeres de oración que la reflejan la Biblia y siempre estaban intercediendo por sus esposos, ¿verdad? Entonces, pero el esposo es el llamado a ser el fuerte, tanto espiritual, emocional, tener esa fortaleza de parte de Dios, tener esa convicción de parte de Cristo, tener esa mente cristocéntrica. Pero déjame decirte que si la cabeza está mal, lo demás está mal, tambalea y cae. Por eso es que hay muchos divorcios hoy en día. Por eso es que la mayoría de las personas se dejan guiar por su carácter, se dejan guiar por sus emociones, como decíamos. No nos dejamos guiar por la guianza que dejó el que diseñó el matrimonio, ¿verdad? No debe hacer caso omiso al dolor de su pareja, ¿verdad? Cuando estamos hablando del número 4, fortaleza y consuelo, no debe hacer caso omiso al dolor de su pareja, sino ser el primero que la conforta y le da toda atención, toda su atención, toda su atención. Mira, hay muchos matrimonios que se desviven por dar su atención siempre a sus hijos, solo a sus hijos, solo a sus hijos, y descuidamos nuestras parejas mutuamente. Estoy hablando tanto hombres y mujeres, ¿verdad? Descuidamos nuestras parejas, nuestro cónyuge, y nuestra atención siempre tiene que ser para nuestros cónyuges, primeramente. Las mujeres, la Biblia dice que la iglesia se somete a Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces, el hombre es cabeza de la mujer. La mujer tiene que tener su atención para el hombre y también el hombre para su mujer. Tenemos que entender eso nosotros, ¿verdad? El matrimonio se trata de dos personas que llegan a ser una sola, que se ayudan, se cuidan, se motivan, se defienden. No es bueno dar cabida para esta función a alguien más. Una sola carne, hombre y mujer, matrimonio, dos personas que se unen y son una sola carne. Ahí no dice que entra alguien más de chemija ahí. No, una sola carne, hombre y mujer que se ayudan, se cuidan, se motivan, se defienden. No es bueno dar cabida a otras personas en tu matrimonio. No es bueno y no es saludable, la Biblia lo recomienda, ¿verdad? Entonces tenemos que entender nosotros qué es el matrimonio. Estaré dedicando 2 o 3 enseñanzas del matrimonio, ¿verdad? Porque se extiende mucho, pero quiero dejarte una reflexión o quiero dejarte 2 preguntas para que quedes meditando, que medites. ¿Cuántas veces has hecho sentir a tu pareja que no cumple un papel importante en tu vida? La pregunta se la hago tanto a hombres como a mujeres. ¿Cuántas veces has hecho sentir a tu pareja que no cumple un papel importante en tu vida? Número 2. ¿Cuántas veces has dicho que perdonas, pero en cada ocasión que puedes, le recuerdas sus fallas? ¿Cuántas veces has dicho que perdonas, pero en cada ocasión que puedes, le recuerdas sus fallas? 2 preguntas que quiero dejarte para que quedes meditando y meditemos en todo lo que hemos escuchado en este video, ¿verdad? Recuerda lo que nos dice Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Mira también lo que dice Primera de Juan 2:12. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. ¿Cuál nombre? Cristo Jesús.
Solo por medio de Cristo Jesús obtenemos perdón de nuestros pecados, porque Él murió por cada uno de ellos. Te invito a que esta tarde, esta noche, cuando tú veas el video, aceptes que nos hemos equivocado. Pidamos perdón. Que el perdón sea algo constante y diario en nuestra vida. Que aprendamos a perdonarnos mutuamente, porque somos de distintos pensamientos, de distintas maneras, de distintos caracteres, pero tenemos que ser de un solo carácter: Cristo Jesús, una sola mente cristocéntrica, y todo nos va a empezar a ir bien en nuestro matrimonio. Dios te bendiga. Recuerda, estaré dedicando 2 o 3 enseñanzas acerca del matrimonio para que nos edifiquemos mutuamente y sobre todo que lo pongamos en práctica. Dios te bendiga. Sigue adelante, esfuérzate y sé valiente. Gracias.